Este tercer panel, titulado La crisis internacional, la situación actual de América Latina y los retos de la izquierda en el gobierno, es presidido, y me da mucho gusto saludar a nuestro delegado de Azcapotzalco, Enrique Vargas Anaya, y presidente de ALMAC. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Está con nosotros, asimismo, el diputado Rodrigo Cabezas, del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Bienvenido, diputado. El doctor Alberto Montoya Martín del Campo, del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Muchas gracias, doctor. Y el doctor Alfredo Jalife Radame, especialista en geopolítica. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Esta mesa tiene que ver necesariamente cómo una mala estrategia económica en el mundo redunda en perjuicio a la sociedad que gobernamos la gente de izquierda en América Latina. Tenemos hoy con nosotros, desde luego, la presencia de panelistas que, por sus antecedentes, por sus conocimientos, nos pueden aportar bastantes elementos para que los resultados de los gobiernos locales puedan ser más eficaces en esta América Latina convulsionada por la globalización. Saludo con respeto y le vamos a dar el uso de la palabra, después de presentar algunas de sus características curriculares, al maestro Alfredo Jalife. Él es profesor de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México de Globalización y Geopolítica, analista de asuntos internacionales y nacionales. Tiene entre sus haberes y sus conocimientos las revoluciones árabes en curso y el detonador alimentario global. Saludo entonces con mucho respeto y cedo el micrófono al doctor Alfredo Jalife. ¿Qué me hace la magia ya? Bueno, ¿sí se oye? ¿Se escucha? Sí, ya. Bueno, como nos dieron media hora, me voy a ir a 1000 por hora. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenidos los colegas y amigos de Latinoamérica. Nos da mucho gusto. Yo he estado viajando recientemente mucho a Latinoamérica, a Sudamérica, y me da un enorme placer ver el gran crecimiento que tiene Sudamérica. Argentina, en forma milagrosa, está creciendo 9%, el año pasado creció 9% al año. Esto le va a asombrar a mi amigo Alberto Montoya, quizás porque se salieron del FMI, del Banco Mundial, ¿no? Y ya ven, aquí en México llevamos 30 años en la mediocridad, estamos peor que Haití en términos reales desde hace 30 años. Bueno, dicho esto, la siguiente. Bueno, vean, esa es la realidad del momento del mundo. Yo el tema que voy a manejar es que a pesar de que debemos estar contentos por el gran crecimiento de Sudamérica, donde es obvio que son toma de decisiones adecuadas, me da mucha tristeza decirlo, pero mi país, sobre todo con esos gobiernos panistas y los neoliberales, priistas que también eran panistas pero crípticos, no solamente no crecen, se equivocaron, se subieron al Titanic de Estados Unidos, mientras que Brasil optó por otra política, apostó en la multipolaridad, forma parte del BRIC, de los BRICS hoy con Sudáfrica, y tiene una complementariedad geoeconómica con China, que es uno de los grandes vencedores de esta multipolaridad. Bueno, vean, el mundo en realidad, ustedes lo ven, este es el PIB, es 63 millones de millones, y luego tienen ustedes casi $1 trillón, lo tiene, de $1 cuatrillón, quiero decir, lo tienen en lo que llama el intercambio de divisas al día. Y luego tienen ustedes en derivados financieros, que también los dos lo son, 601 trillones. Es decir, si hacemos la suma, estamos hablando que 20 veces más la economía de las finanzas en derivados rebasa a la economía real.
Ustedes tienen aquí la bolsa de valores de todo el mundo y con los bonos anda en 87 millones. Estamos en un mundo de papel. Ya desde hace 10 años se veía venir esta situación, no me voy a perder. Incluso Warren Buffett, el segundo o primer hombre más rico de Estados Unidos, había llamado a los derivados financieros que este es el verdadero cáncer del planeta, que ya tiene sus metástasis, ya le pegó a Estados Unidos, a Europa, ustedes lo están viviendo, y les llamó armas destructivas, armas financieras de destrucción masiva. Ahí lo tienen. En ese momento los derivados eran de 516, hoy ya pasaron a 3 veces, en solamente 5 años. La siguiente. Bueno, ahí tienen, vean, hoy lo peor es creer que la bolsa se maneja a la antigüita, es decir, compro, vendo con papelitos. Hoy se hace ya con supercomputadoras. Hay una supercomputadora que es del tamaño de un estadio de fútbol, que es como un mariscal de varias computadoras, que ya están preprogramadas con algoritmos y que tienen, esto se llama el High Frequency Trade, es decir, el intercambio de alta frecuencia. 60% de los intercambios de las bolsas se hacen hoy en High Frequency Trade. Es la velocidad de la luz. 1 milisegundo ya tienen ustedes un intercambio de acciones. Entonces imagínense, un pobre humano se mete a la bolsa, pues lo hacen papilla frente al High Frequency Trade. La siguiente. Bueno, y obviamente aquí viene algo interesante. Latinoamérica, desde el punto de vista financiero, no juega estas ligas. No jugamos. Nosotros estamos en la Liga Maya y ellos están en la Serie Mundial, para que se ubiquen más o menos. Bueno, y estos son los 9 bancos que manejan al mundo de los derivados financieros. Goldman Sachs, vean qué interesante. Ahora que cayeron los gobiernos de Grecia y de Italia, además que el presidente o el director, como le quieran llamar, o gobernador, porque ni ellos mismos saben cómo llamarle, al del Banco Central Europeo, los 3 provienen de Goldman Sachs. Mario Draghi fue que es el del Banco Central Europeo, viene de Goldman Sachs. Mario Monti, el nombrado primer ministro, viene de Goldman Sachs. Y el Papanatas, o no sé cómo se llama, y el de Grecia, también viene de Goldman Sachs. Bueno, ahí tienen JP Morgan Chase, otro banco estadounidense, Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS de Suiza, Credit Suisse, Bank of America, Citigroup, Barclays. Lo más interesante es que están en insolvencia todos, y pese a ello siguen creando papel y están endeudando más al planeta, porque es la única manera en la que pueden ganar los bancos. Yo acabo de leer un artículo muy duro del Financial Times donde se burlan del 99%. Ya saben que los que están ocupando Wall Street, ellos dicen we are the 99%, nosotros somos el 99% y el otro es el 1%. Pues el Financial Times les contesta, you are not much for us. Ustedes, que yo lo traduzco en español mexicano, nos hacen lo que el viento a Juárez. Ustedes ya lo traducirán de otra manera. Bueno, la siguiente. Y ahí está la insolvencia de los bancos. Y esos son datos de la Reserva Federal. Vean ustedes, desde el 2007, ¿cuánto han perdido los bancos? Nada más les doy, Citigroup ha perdido más del 95%. Y así está la mayoría. ¿Qué les gusta? Santander, que aquí les gusta mucho a México. Vean Santander, donde está el punto también de la quiebra Santander. Prácticamente el mismo Goldman Sachs, que ha perdido más del 50% de su valor. Por eso ellos quieren que se impriman más billetes. No es para rescatar a la población, es para rescatarse a ellos mismos. Bueno, la siguiente. Y ahí tienen ustedes hoy el PIB, cómo está en el mundo, en nivel de poder de paridad de compras. Tienen ustedes que hoy los BRICS tienen más del 25%, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. China sola tiene el 16% y va a ser el gran tsunami psicológico en el 2006, cuando supere a Estados Unidos. Ahí simbólicamente va a tener un valor único eso. Ya podemos decirles que ya empezó la Guerra Fría entre China y Estados Unidos. Se vio en la cumbre del G20, que no sirve para nada, en Honolulu. Y ahí tienen, Estados Unidos está en 19.86, se va a estancar, si es que no va a caer. China ya lo va a rebasar en los próximos 3 años. La Unión Europea está en 20. Vamos a ver qué queda de la Unión Europea después de la crisis del euro. Pero realmente hoy los países que están creciendo son los BRICS. La siguiente. Bueno, ya tienen ustedes las reservas internacionales de divisas.
yo esta realmente la tengo que hacer cada mes, porque cada mes China tiene 200,000 millones de dólares más. Entonces ahorita estoy en un déficit personal de cuenta con la República China, que hoy ya tiene 3.2 trillones. Y ustedes ven los 10 primeros países del mundo, prácticamente todos son asiáticos. Pero lo vemos con otra visión geoeconómica. Ustedes van a ver que ahí están Brasil, Rusia, India y obviamente China. Y si nos vamos al circuito étnico chino, pues es mucho más. Hoy el giro multipolar, aunque tienen muchas reservas de divisas, no tienen todavía el poder financiero bancario. Esto es muy importante decirlo. Y ahí tienen ustedes 2 países de Latinoamérica nada más están entre los primeros 20, Brasil en el 6º lugar y México en el 17. Vean, Estados Unidos está en el 16 y el Reino Unido está en el 18. Pero hasta Hong Kong, que lo debemos sumar a China porque le pertenece, vean, tiene más reservas que el propio México, el doble, para que no presuma tanto el imponderable cárcel. Bueno, siguiente. Bueno, ya aquí sí me voy a ir muy rápido. Acaba de salir un artículo muy bueno que fue publicado en The New Scientist el mes pasado exactamente, que revelan la red capitalista que gobierna el mundo. Entonces, la identidad de la plutocracia bancaria, que es el 1%, que controla al mundo el 99%. Y hay unos datos, se basaron unos estudios de unos teóricos de sistemas complejos de Suiza, y dice, la ciencia ha confirmado los peores temores de los contestatarios indignados en todo el mundo. Y ellos estudiaron a 43,000 transnacionales, identificaron que un reducido grupo de empresas, principalmente los bancos, tienen el mayor poder sobre la economía del mundo. La siguiente, por favor. Y se confirma el axioma sobre el supremo poder que ejerce la bancocracia. Y sacaron los datos de Orbis 2007 y el resultado. Un núcleo de 1.318 empresas con propiedad accionaria entrelazada. Y cada uno estaba ligada en promedio con otras 20. Bueno, son las dueñas invisibles del mundo gracias a la conectividad de las redes financieras. Siguiente. Y hacen un estudio, vean, ahí está, esos son de los sistemas complejos. Ya tienen los puntitos, ellos aquí demuestran cómo estas 1.318 corporaciones o transnacionales forman el corazón de una economía superconectada. Las que están en rojo son las más superconectadas y las que están en amarillo son relativamente conectadas. La siguiente. Y esto lleva a una superidentidad o conectividad de 147 empresas que controlan el 40% de la riqueza total de la red. Bueno, ya lo dijimos, las instituciones financieras establecen entre sí vinculantes contratos financieros como los empréstitos con esos famosos derivados de los que les hablé, con varias otras instituciones, lo cual les permite diversificar el riesgo, pero al mismo tiempo les expone al contagio. Por eso ustedes ven gran contagio en cada vez que hay una crisis. La siguiente, ¿cómo vamos de tiempo? ¿10? Bueno. Y ahí tienen ustedes las 10, hacen un zoom en esa misma imagen, hacen un enfoque y ven que hay 18 transnacionales financieras que son las que controlan al mundo. Devela la circularidad superconectada de las principales 18 transnacionales. Ahí las tienen: Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, JP Morgan, Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, etc. La siguiente. Bueno, y ahora pasemos al índice Gini, que el índice Gini mide la desigualdad entre los ingresos. Y curiosamente, el país que mejor tiene índice Gini, porque hay que verlo a la inversa aquí, el peor es el de Haití, el mejor es el de Venezuela, con 41. Y eso que son datos del 2009. Luego viene Argentina. Pero vean, por ejemplo, Chile, que tanto lo publicitan, tiene un pésimo lugar, el lugar 16. La misma Colombia no tiene buen lugar vean qué lugar, es uno de los peores índices Gini de Latinoamérica. México es un lugar muy mediocre para su economía, y estaba buscando a Brasil. Brasil también tiene un pésimo índice Gini. Estas son las vulnerabilidades, la disparidad de la riqueza que existe en Latinoamérica. La siguiente, que esa es nuestra vulnerabilidad. Bueno, ahora si nos vamos al Producto Interno Bruto, medido por poder de paridad de compra, vean, toda Latinoamérica de 32 países tiene pues yo diría un respetable
promedio de 6.5 millones de dólares, el per cápita sería de 11.280, Brasil viene en primer lugar, México pese a los panistas, está en segundo lugar. Informe interesante, como es poder de paridad de compra, Argentina regresó al tercer lugar, Colombia viene en el cuarto, Venezuela en el quinto, y luego Perú, Chile, Ecuador, y luego tenemos el restante de América Latina. La siguiente. Pero si nosotros nos vamos en medición nominal, varía, y ahí van a ver ustedes que Venezuela desplaza a Colombia, y obviamente Chile tiene un desempeño muy mediocre, y eso que tiene todo el apoyo de la banca anglosajona. Bueno, la siguiente. Bueno, y eso es lo fundamental, y yo creo que este es el núcleo de mi ponencia. Estamos hablando de la gran vulnerabilidad financiera de Latinoamérica y en específicamente de Sudamérica. Si ustedes se ponen a ver el índice de desarrollo financiero del 2010, que lo hace el Foro Económico Mundial de Davos, los primeros 10, bueno, el primer lugar lo tiene Estados Unidos, el segundo lo tiene Gran Bretaña, es decir, son los que dominan las finanzas del mundo. Por eso ellos no quieren cambiar nada, no les conviene. Y aquí vemos la gran vulnerabilidad de los BRICS, que está en lugares muy mediocres. Vean, por ejemplo, China acaba de subir, a ver dónde anda China por acá, si alguien me ayuda, ahí está, vean, en el lugar 22, está a nivel de Bahrein, imagínense, que es mucho decir, pero los primeros lugares los tiene el G7, eso es importante señalar. Y vean los lugares de Latinoamérica. Brasil aparece en un lugar 32, Panamá, que es un centro, lo digo con responsabilidad, de lavado de dinero literalmente, por eso tiene per cápita el mayor número de bancos de Latinoamérica. Vean, tiene un lugar mejor todavía que México, aunque aquí también se blanquee, no quiero decir se lave, porque suena feo, y Colombia, y luego Perú, Argentina, y el último es Venezuela. Es decir, la debilidad financiera de Latinoamérica es palmaria. La siguiente. Bueno, y aquí no me voy a perder mucho rápidamente. Yo tengo una hipótesis para demostrar cómo la toma de decisiones lleva a resultados. Por eso tenemos que Brasil es exitoso y México no. Hago una comparación cuando existía la unipolaridad. Pues México aquí andaba haciendo un documento, comparo a México y a Brasil, andaba haciendo un documento que se llama Los Nuevos Horizontes para entregar el petróleo. Luego viene la guerra de Irak y Brasil se atreve a ir en contra de la invasión de Estados Unidos, mientras aquí el gobierno foxiano estaba a favor. Y luego si nos vamos viendo en la cumbre de la OMC de Cancún, Brasil estuvo en contra, obviamente ya saben, México el lado estuvo. Luego me voy más rápido, en Brasil estaban ya pensando en el UNASUR, que ahí va, mal que bien. En México nos clavamos más en el ASPAN, véanlo, el que le llaman aquí el Tratado de Libre Comercio Plus, y lo interesante es que hasta me da risa, digo, no se vayan a morir de risa, porque el significado de ASPAN, que es Asociación de Seguridad y Prosperidad, es decir, no existe ninguna de las dos para América del Norte, es decir, toda la toma de decisiones de México ha sido un fracaso. Vean aquí el Plan Puebla-Panamá, es otro fracaso. Es decir, todas las tomas de decisiones han sido pésimas. Y ahora quieren meternos al Comando Norte. Y luego aquí vean cómo Brasil, al contrario, está en contra del ALCA. México había sido el portavoz del ALCA, y así por el estilo. Y nos vamos incluso cómo Brasil ya se atreve y se incrusta en esta nueva agrupación que se llama los BRICS, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Es decir, por eso se entiende por qué Brasil es exitoso y México no lo es. Así de sencillo. Yo hasta digo, bueno, que nos presten a Lula aunque sea 6 años. Bueno, conclusión. Estamos ante la agonía del capitalismo neoliberal global. Las finanzas deglutieron a la economía. La clase política no existe, o mejor dicho, sucumbió a las lubricaciones de los financieristas. La geopolítica se encuentra detrás de la implementación de los derivados promovida por la anglósfera, que tiene como objetivo la captura de las joyas estratégicas ajenas. Por eso lo manejan Estados Unidos y Gran Bretaña. El plan maestro de Wall Street estaba conectado al grupo Clinton para adueñarse de los activos de las propiedades ajenas por medio de la globalización financierista. Es un dato de Nicholas Kristof, del New York Times, lo pueden buscar el 15, 16, 17, 18 de febrero.
de 1929. Es decir, la globalización es un proyecto financiera, es un proyecto geopolítico para adueñarse de las joyas geoestratégicas del mundo, sobre todo del tercer mundo y sobre todo de la periferia. La que sigue, Iselita. Bueno, aquí ya hablamos de esto. Bueno, yo lo que les diría es que en el corazón de la crisis están los derivados. Por ejemplo, ustedes saben que a las calificadoras se les escapó la toxicidad de todo el mercado inmobiliario que provocó la crisis financiera económica del 15 de septiembre de 2008. Bueno, la siguiente. Yo les diría aquí que es muy sencillo ver, y con esto casi ya vamos a concluir, la crisis empieza a ser financiera en el 2008, se transforma en crisis económica porque hay que pagar de donde está la realidad económica real, pues toda la especulación financiera. La crisis económica se vuelve energética, se genera luego la crisis alimentaria. Precisamente el título de mi próximo libro no es publicidad porque es real, se llama Las Revoluciones Árabes en Curso, que presento en Guadalajara el 3 de diciembre, y su subtítulo es El detonador alimentario global. Es decir, detrás del detonador estuvo el alza brutal de los alimentos, que se fueron al doble y al triple en lo que va del año. Esta crisis alimentaria se vuelve una crisis climática. Entonces no estamos hablando de una crisis unidimensional, estamos hablando de una crisis multidimensional. Pero yo iría más lejos. Eso es una crisis de civilización. Estamos ante una anomia, una carencia de ética, ante una carencia de espiritualidad, y hoy lo que estamos viviendo es lo peor que tiene el mundo occidental, que habían vislumbrado, la siguiente, sus mejores literatos. Ustedes tienen a Shakespeare en la obra El mercader de Venecia, con Shylock, que era un vulgar agiotista. Ustedes saben que la figura del agiotista era muy mal vista en la época del Renacimiento, pues hoy son los agiotistas quienes gobiernan. Luego tenemos la gran figura que hace Dostoyevsky, un genio literario, en su obra El jugador, porque él mismo era jugador, que hoy son los especuladores, son los que hoy gobiernan el planeta. Y luego la tercera imagen o metáfora sería la de Goethe con Fausto, que Fausto le vende su alma a Mefistófeles por un placer efímero. Es decir, hoy está gobernando en Occidente lo peor. Por eso necesitar un cambio de timón. Entonces aquí les digo, se necesita un advenimiento de una clase política descontaminada a escala global local que controle la economía real y vuelva a someter a las finanzas. Estamos viendo la etapa del hipermaterialismo que ya les dije, con el mercader de Venecia, el jugador y Fausto. Más que una crisis estructural, hay que hacer necesitamos un cambio de paradigma, sustituir al mercado por el humanismo. Se trata de un sencillo golpe de timón conceptual para beneficio de una mayor armonía universal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le ruego, sé que tiene que ausentarse brevemente, pero le robo 5 minutos para darle oportunidad a los asistentes de 3 preguntas, porque el doctor tiene que trasladarse. Si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor, una. ¿Alguien más? 2. Solo 2, doctor. Por favor. Si nos ayudan con... Mi nombre es Gonzalo Mejía, Lo queremos oírte todos. Sí, claro. Voy a llamar. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Gonzalo Mejía, fundador del PRD y luchador social por la economía de este país. He leído varios documentos del doctor y me plazo de acabar de leer algo que nos da una alternativa en nuestro país: la plata y el petróleo. ¿Cómo hacer propiedad social ambas cosas? Puesto que están sirviendo al neoliberalismo y se extrae para beneficio de las naciones poderosas. ¿Cómo hacerle como mexicanos
para eso que nos deja usted como tarea. Gracias. Segunda pregunta, por favor. ¿Quién fue? Bien. En promedio, de los países del mundo, de acuerdo a su Producto Interno Bruto, ¿qué porcentaje invierten como inversión pública? ¿Sí? Dado que, por ejemplo, en el 2010, Estados Unidos tuvo un Producto Interno Bruto de 14 billones de dólares. Se dice en los documentos que invirtió 7 billones de dólares como inversión pública, y de estos 7 billones, 3.5 billones de dólares como parte, el valor al trabajo como valor agregado. En el caso mexicano, en el 2010, de ese Producto Interno Bruto que fue de 1.3, 1.5 billones de dólares, algo así como 13,000 billones de pesos, el gobierno mexicano se dice que invirtió el 19 al 24% de su Producto Interno Bruto. ¿Qué nos hace con ese producto, esa inversión pública en el Producto Interno Bruto? ¿Por qué no despuntamos? ¿Por qué? ¿A dónde se canalizan los recursos? ¿Qué hacen los países para realmente apuntalar el desarrollo? Gracias. ¿Cómo? Sí, mejor. Doctor, por favor. ¿Ya? Son las dos preguntas. La segunda se la dejo a mi amigo Alberto, porque es muy larga la respuesta, y él y yo nos complementamos en muchas cosas. Pero rápidamente le contesto. Lo que pasa, vean, es la lucha del mundo de Hayek y Friedman, que es el mundo monetarista que ya quebró, que está ahorita en zozobra. Nada más Calderón no se da cuenta, es el único. El éxito, por ejemplo, de Lula es patente, porque además está lejos de Estados Unidos, es una realidad. A nosotros nos pesa esta frontera. No es lo mismo tomar decisiones a 5,000 kilómetros que teniendo 3,000 kilómetros de frontera. Pero en realidad nosotros hemos sucumbido a la alquimia de nuestro gran Producto Interno Bruto, que es el segundo de Latinoamérica, por un financierismo en el que se beneficia, obviamente no México, se beneficia las grandes plazas financieras. Por eso hablo de la vulnerabilidad que tenemos financiera. Hay que entrar a ese juego, hay que entrar. Vean, por ejemplo, a Gaddafi lo acabaron antes de matarlo. Ya lo habían acabado cuando le capturaron su banco central, cuando él privatizó la banca a los anglosajones y cuando depositó su dinero en Europa y en Estados Unidos, que se lo ignoraron. Hoy tenemos que pensar en alternativas. Entonces ahí te dejo la parte siguiente para eso. Ahora, en relación a la pregunta de la plata y el petróleo, bueno, ¿por qué Brasil está creciendo más que nosotros cuando ellos ni siquiera tienen petróleo? Es decir, el petróleo que descubrieron todavía lo van a explotar y han hecho grandes inversiones a través de la banca de desarrollo que tienen, que es maravillosa, Bondes. Sí, bueno, ahí me está diciendo Alberto que el Banco de Desarrollo de Brasil presta más dinero que el Banco Mundial. Pues sí, está quebrado. El Fondo Monetario hoy tiene 200,000 millones de dólares y yo ni les creo las cifras, cuando China tiene 3.2 trillones. ¿A quién le va a prestar el fondo? No sirve ni para rescatar a Grecia. Si el problema es quién va a rescatar al Fondo Monetario Internacional. Bueno, entonces, pero nosotros tenemos que entender eso. Ahora, el problema, y se los digo con mucha responsabilidad, y lo he dicho en mis charlas, tanto en Colombia, como en Argentina, como en Venezuela, no tentemos al dragón herido de muerte. Estados Unidos está en decadencia, está herido de muerte, pero todavía puede dar coletazos. Seamos prudentes, no corramos demasiado a prisa, aunque ya ganamos la partida, les doy la buena noticia, ya está ganada. Nada más que no corramos ansias. ¿Por qué? Porque el talón de Aquiles nuestro son las finanzas. Y vean, Europa, que es toda la dimensión que tiene. Yo antes daba el ejemplo de la Unión Europea del euro, ahora me tengo que retraer. Es decir, le vamos a poner nuestra cabeza para que nos las corten. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que lo que hay que pensar es empezar a diversificar nuestras finanzas con los BRICS. En lugar de tener todos nuestros capitales en el G7, para no especificar, tenemos que empezar a pensar en invertir en la banca de los BRICS, porque de otra manera sí nos van a aplastar. No tentemos al dragón mientras esté herido. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos dos salvaciones en México desde el punto de vista geoestratégico.
la plata y el petróleo. Vean, hoy el petróleo está a más de $100 el barril. La plata estaba a $2 en el 2002, llegó a 50, hoy estaba en 32. Nosotros somos el primer productor de plata del mundo. El segundo es Perú. Es decir, nosotros tenemos, ahora no tenemos las materias primas que son las que van a dar el posicionamiento nuevo de Latinoamérica, pero tenemos que entender también las jugadas geopolíticas. No tentemos a ese dragón. Lo que tenemos que hacer es empezar olvidémonos de la banca. ¿Para qué nacionalizamos la banca en México si está quebrada? El 92% de la banca en México es extranjera. ¿Para qué la rescatamos? Es el libre comercio. Quebraron, pero sí nosotros tenemos que tener una banca nacional que esté alerta, porque se puede romper el sistema de pagos del país. Es muy grave lo que puede suceder. Es decir, estamos ante, vean, les voy a citar mejor a Merkel el día de antier, que dice que Europa está ante la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial. O no quiero pensar financieramente lo que le sucedería a Latinoamérica, que nosotros ni competimos. Todavía la banca europea tiene bancos que pueden competir con Estados Unidos, nosotros no los tenemos. Por eso yo hablo mucho de esa vulnerabilidad a la que tenemos que estar muy conscientes. Pero sin duda alguna son nuestras armas de salvación, pero no nos quedemos ahí. Ya con esto concluyo. Nosotros tenemos que pensar en crear fondos para el futuro, con los ingresos que provengan del petróleo, que tenemos muchísimo en el Golfo de México. Quizá muchos hablan que tenemos la segunda o la tercera reserva más grande del mundo. Y tenemos la plata también, que ahorita ya se volvió, ya no es un elemento metálico, ni siquiera ya es de ahorro, ya son elementos geoestratégicos. Y por eso Estados Unidos hasta quiere crear la moneda común con Canadá y México, pues para solventarle su deuda y su quiebra financiera. Lo que tenemos que pensar es desde ahora crear precisamente nuestros proyectos del futuro, que yo le doy 3 características. Tenemos que entrar a la educación, a la alta educación obviamente, la tecnología, no podemos perderla de vista. Vean, Sudcorea es un gran ejemplo, no tiene nada, es del tamaño de Chiapas, tiene la mitad de habitantes de México. Nosotros en la época de la Madrid, todavía hablamos hace 30 y pico de años, teníamos el doble del PIB per cápita que Sudcorea. Hoy Sudcorea tiene el doble de PIB per cápita que nosotros. ¿Por qué? Porque le apostaron a la educación, a la tecnología. Pero voy más lejos, y con esta parte concluyo. Los países que crecen son los que tienen carácter. Nosotros necesitamos carácter, y hoy en México desgraciadamente no hay carácter. Carácter que sí tienen los países de Sudamérica, y por lo cual me complazco. Muchas gracias. Gracias, doctor. Agradecemos desde luego su presencia y sus enseñanzas, doctor. Vamos a continuar este panel con la intervención del doctor Alberto Montoya San Martín del Campo. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, él es maestro en Comunicación y Desarrollo, es maestro en Educación y catedrático de Stanford University. Es su centro de estudio. Académico de la Universidad Iberoamericana, vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, especialista en políticas públicas sobre la revolución tecnológica. Él es el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, a quien le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, en primer lugar, por su amable invitación. Me congratulo mucho de poder tener el privilegio de compartir estas reflexiones con amigos, colegas, hermanos de América Latina, y pues que propicia esta reflexión para también ir pensando en alternativas que hay que ir construyendo. El tema que se ha planteado tiene que ver con la crisis internacional
con la situación de América Latina y los retos de los gobiernos de izquierda en el gobierno. Entonces me voy a referir a estos tres temas. Si me disculpan, voy a ser un poco telegráfico para poder abordar estas cuestiones. En primer lugar, queda muy claro, como ya lo mostró el maestro Jalife, que la tesis de la autorregulación de los mercados planteada por Smith es falsa. No hay autorregulación de los mercados. Y esta es una cuestión fundamental porque nos conduce al tema de la economía política. Toda economía es esencialmente política, porque implica precisamente cuestiones que tienen que ver con la distribución. Y el que unos trabajen y otros se beneficien es un problema de poder. Desde luego están también todos los temas de los ciclos económicos y de las distintas economías políticas. Aquí me voy a referir a la segunda pregunta. No todos los capitalismos son iguales. Los pactos sociales son diferentes. Si nosotros analizamos el gasto público como proporción del Producto Interno Bruto en los distintos países, podemos ver cuál es precisamente ese elemento diferenciador de las economías políticas. Tenemos el caso, por ejemplo, del capitalismo escandinavo, en donde, a pesar de que son monarquías constitucionales, como en Suecia, en donde tienen a su rey y tienen a su princesa y salen en el ola y van a las grandes celebraciones de las monarquías europeas, pues tienen un parlamento y además su gasto público representa el 55% del Producto Interno Bruto en Suecia, en Dinamarca. De manera que estos son capitalismos muy distintos. Voy a poner el otro extremo, que es el de México. En México el gasto público representa el 24% del Producto Interno Bruto. Estamos en el extremo. El Estado mexicano es un Estado impotente y es un Estado que es incapaz de generar la creación de riqueza y es incapaz de disminuir la desigualdad. El promedio de gasto público en los países de la OCDE es 42%. Nosotros estamos en el piso y los capitalismos escandinavos están en la cúspide. Y es falsa la tesis de que un gran gasto público lleva necesariamente a una situación de déficit fiscal. Vemos precisamente que no son estos países los que están en crisis financiera. En el caso de Francia, tenemos que el gasto público representa del orden del 50% del producto. Incluso en Inglaterra, después de Thatcher, está en el orden del 32% del Producto Interno Bruto. De manera que aquí es una cuestión fundamental y que tendríamos que ver como un proceso de modificación del tipo de capitalismo. En el caso de México, el extremo de irracionalidad y de impotencia del Estado mexicano. Otro elemento. El neoliberalismo restringió el ingreso y aumentó la desigualdad en los países ricos. Entonces, ¿cómo pudo la gente mantener su nivel de consumo? Pues endeudándose. Y por tanto, los individuos, los ciudadanos y también los gobiernos se hicieron deudores de los bancos. Y eso explica por qué razón los bancos tienen tanto poder. Y las quiebras de Lehman Brothers, las quiebras hipotecarias, se explican en grandes medidas por esa contracción del ingreso que tuvieron los ciudadanos en los países ricos, que no podían entonces pagar sus hipotecas, pagar sus automóviles, pagar su nivel de consumo al que estaban acostumbrados. Los países ricos tienen una deuda promedio del orden del 90% del PIB. Islandia, Irlanda, Grecia y Portugal superiores al 100% del PIB. España al 70% del PIB, pero tiene un 7% de déficit fiscal anual. Italia tiene una deuda del 121% del PIB, Bélgica 95%, Francia 89%, Japón tiene un 233% de deuda con respecto a su PIB, pero en el caso de Japón prácticamente toda esa deuda es de ahorro japonés.
Por eso no están tan contaminados con los procesos que ocurren a nivel del sistema financiero global. En el caso de México, la deuda es del orden del 43% del PIB. Esta crisis en particular en Europa, en la llamada eurozona, ha llevado a una crisis de crecimiento. Del 0.8% estimado, ahora van al 0.6% de crecimiento para el año 2012. ¿Qué quiere decir? Que en Argentina, en Brasil, en México, que en parte dependen de las exportaciones nuestras, dependen de estos mercados, vamos a ver disminuido la perspectiva del crecimiento. Lo que está pasando ahora es una cuestión que finalmente va en la guerra entre el dólar y el euro. En este momento la guerra y la especulación y los ataques especulativos son contra los bonos de ciertos países, pero finalmente va contra el euro. Y desde luego que lo que está en cuestión es precisamente la unión política. El proceso de construcción de la moneda común lleva pues por lo menos unos 40 años en Europa, y empezaron con las famosas unidades que permitían la identificación de los valores en torno a un referente común, y que finalmente los tratados de Maastricht avanzó hacia la moneda común. Esto está llevando pues a que los países que tienen más capacidad de exportación en Europa pues tengan un gran poder y tengan una gran fuerza financiera. Es el caso de Alemania. Alemania, el 60% de sus exportaciones son para los propios países 27 de la zona del euro, y por lo tanto ellos son también al mismo tiempo están muy interesados en que se mantenga la salud de Europa. No es tanto, por lo tanto, solamente una cuestión de interés de mantener su, solvencia o el euro, sino porque el hecho de que haya una Europa en crecimiento es importante para Alemania en la medida en que el 60% de lo que exporta, lo exporta a los países de la Unión Europea. Y esto se manifiesta en los costos financieros de las deudas públicas. Por ejemplo, Alemania tiene una tasa, se paga una tasa sobre la deuda que emite el gobierno alemán de 1.77% de interés anual. Pero esta tasa aumenta en el caso de Italia o en el caso de España hasta niveles del 6%. En este momento se estima que toda esta situación en Europa, pero también en los Estados Unidos, hace que haya una probabilidad significativa de que haya una disminución significativa, incluso de presión económica en los Estados Unidos. Y eso para México es pues prácticamente kriptonita, porque si de suyo no crecemos y estamos vinculados en un 80% con nuestro comercio con los Estados Unidos, pues esto es un grave problema. Sobre la situación de América Latina, creo que ya seguramente se ha estado reflexionando en otros de las mesas de trabajo. Solamente quisiera decir que en México algunos gobiernos estatales que eran gobernados por partidos de izquierda pues han sido perdidos a favor de otras opciones políticas, y eso pues es ciertamente un retroceso, pero a cambio, por el otro lado, hay un proceso de unificación de fuerzas en torno a un proyecto, en torno a una propuesta de candidatura presidencial que ciertamente tiene enormes perspectivas de retomar la capacidad de poder gobernar este país y darle un rumbo distinto. Entonces, a mí me parece que a pesar de esos descalabros, hay un espíritu y una gran capacidad y potencial de poder modificar el rumbo histórico, ciertamente de involución en el que está la nación. Me voy a referir entonces al tercer punto, que son los retos de la izquierda en gobiernos locales. Yo quisiera proponer 5 grandes estrategias. Primera gran estrategia: desglobalización. ¿Por qué Japón es tan firme? Pues simplemente porque no le pide prestado a nadie. Trabajan con su ahorro, y con su ahorro financian su crecimiento. Hay que desglobalizarnos. ¿Qué sucede en el caso extremo de México? Los trabajadores tenemos nuestras afores y sistema de pensiones, todo nuestro trabajo y el ahorro
está en entidades financieras extranjeras. Y estas entidades financieras extranjeras, ¿cómo ganan su dinero en México? Prestándole al gobierno de los mexicanos. ¿Por qué necesitamos esa intermediación? Y estamos hablando de más de 110 billones de dólares que pudieran ser utilizados precisamente para grandes proyectos de inversión de corto, mediano y de largo plazo. Es decir, son cuestiones fundamentalmente de política, de geopolítica y de reafirmación de un proyecto histórico de desarrollo desde el interés de la comunidad, el Estado-Nación mexicana. Pero no solo. Entonces, primera gran estrategia, desglobalización. Segunda gran estrategia, desarrollo local integral y desarrollo local promovido en una gran alianza entre los gobiernos locales y la sociedad local. Tercera gran estrategia, alianzas latinoamericanas. Por eso a mí este evento en sí mismo me parece extraordinario, me parece algo magnífico, me parece algo que abre enormes oportunidades para crear opciones que en ausencia de esta capacidad, de esta suma de fuerzas, pues son imposibles. Entonces las alianzas latinoamericanas son fundamentales, tercer elemento de la estrategia. Cuarta, la transformación de este capitalismo depredador desde la base de los gobiernos locales. Y aquí voy después a detallar un poco más, pero finalmente el fundamento, la estrategia, tiene que ir creciendo de abajo hacia arriba. Y por último, la quinta estrategia. México, como parte de esta gran comunidad latinoamericana, pero todos y cada una de nuestras naciones hermanas, debemos de convertir a América Latina en una potencia regional con su propio proyecto. Ya nuestros hermanos sudamericanos avanzaron con el UNASUR, México va rezagado, México tiene que adelantar el paso, tiene que sumarse y tenemos que hacer una gran estrategia como región autónoma de los Estados Unidos. La desglobalización en América quiere decir desestadounidización, desvinculación de un proyecto imperial que tiene 200 años. Hay un historiador mexicano, José Fuentes Mares, que por ahí en el año 52 escribió un libro que se llama Poinsett, Historia de una gran intriga. Y este historiador mexicano encontró en los archivos de Washington una carta muy interesante de Thomas Jefferson, quien en el año de 1786, apenas 10 años después de su independencia, apenas firmada su constitución, hizo un viaje en Inglaterra y desde ahí le envió una carta a un amigo suyo de apellido Stuart. Y entonces le dice Jefferson, más o menos cito de memoria, le dice: la confederación que acabamos de formar debe ser el nido desde el cual toda América debe ser poblada, tanto la del norte como la del sur. Más cuidémonos de pensar, dice Jefferson, que debemos de avanzar ahora. Por el momento, estas naciones están sujetas, quiere decir el Imperio Español, en las mejores manos. Y solo temo, dice Jefferson, que no podamos crecer a la suficiente velocidad para írsela arrebatando, es decir, al Imperio Español, piece by piece. Y esto lo escribió Jefferson 1786. Y bueno, el primer tratado de libre comercio que intentó firmar Estados Unidos en 1822 con la Argentina. Desde ahí vienen todos estos principios o criterios de la nación más favorecida y trato nacional, todo ese tipo de conceptos que ahora parecen como una gran modernidad. Bueno, pues son cuestiones geopolíticas que ya estaban operándose en el año de 1822. De forma tal que esta es la quinta gran estrategia. Ahora, veamos algunas dimensiones. La parte ideológica. Lo primero es
que tenemos que desarrollar otra cultura política basada en principios fundamentales de carácter ético, en donde las personas, los seres humanos, son fines y no son medio para ninguna otra cosa. Este es el criterio ético fundamental. Segundo, tenemos que avanzar en la superación de esta cultura materialista, individualista. Tenemos que avanzar en el criterio de la justicia como un imperativo para la acción y la ética de lo público y de la administración de lo público. En cuarto lugar, una identidad latinoamericana, una cultura fortalecida que sea capaz de contrarrestar toda esta cultura masificada de los medios globales estadounidenses. ¿Y cuál puede ser un instrumento? ¿Por qué no pensar en una red de comunicación municipal latinoamericana? Que la podemos empezar con internet, con radio, con televisión, con noticias, con documentales, con películas, con música, con obras de teatro, etcétera. Entonces aquí tenemos un enorme potencial de trabajo conjunto, de intercambio, interesante, gozoso, humanista. Primera dimensión. La dimensión democrática. Evidentemente que toda gestión de gobierno debe ser cercana a los ciudadanos, cercana al pueblo, especialmente con los más pobres, con los más necesitados. También la democracia participativa en la planeación, en la toma de decisiones, en el diseño de políticas públicas, en la programación, en el presupuesto, en la ejecución, en los resultados. Esto le da una gran fortaleza a la sociedad. Esa forma de gobernar es precisamente la forma de afirmar una autonomía y una autodeterminación que empieza desde las cosas más simples, pero que desde ahí se puede desplegar al entorno del Estado-Nación. Para eso, me parece que pudiese fortalecer los foros o mecanismos ya existentes y constituir una asociación latinoamericana de gobiernos que nos permita tener ese mecanismo permanente de aprendizaje democrático, de pedagogía democrática, de experiencias democráticas. Ahí tenemos entonces otra perspectiva de trabajo. La tercera, la cuarta, la dimensión sociocultural, en particular para el desarrollo de esta identidad latinoamericana como actores y sujetos en el siglo XXI, y no meramente como consumidores de la modernidad que producen los europeos, que producen los Estados Unidos, que producen los países asiáticos, sino realmente como una capacidad e identidad de acción latinoamericana. Se pudiesen fortalecer acuerdos para el intercambio académico de profesores, de estudiantes, de turismo, proyectos culturales conjuntos, acuerdos de cooperación interinstitucional, entre otros. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en esta materia, en desarrollar un buscador en español que esté precisamente asociado a toda la riqueza de lo que hacemos, lo que somos? Porque, contrario a lo que pensaba y afirmaba Jefferson, pues este país no estaba vacío. Resulta que acá había culturas con más de 10.000 años de antigüedad. No estaba por ser poblado, ya estaba poblado. Pero una concepción imperial, pues por supuesto, parte del desconocimiento del otro, de su existencia, de su dignidad y sus derechos. La parte institucional. Bueno, evidentemente que ahí se requiere un sistema de intercambio de experiencias, un sistema de capacitación y acreditación latinoamericano para los servidores públicos en todas las áreas, una forma en la que pudieran, por ejemplo, intercambiarse de forma gratuita algunos programas informáticos, programas administrativos de gestión pública que sean exitosos y que se distribuyan a todo el mundo, porque son instrumentos útiles para la gestión de múltiples actividades de los gobiernos locales. Entonces, en la dimensión institucional se puede desarrollar precisamente todas esas actividades y capacidades con las que se cuentan, pero que con una masa crítica y con esta cooperación se puede lanzar a una escala de otro nivel. En la dimensión económica, yo creo que es muy importante pugnar, por lo menos en el caso de México, para que el municipio tenga potestades de fomento económico. Si ustedes leen la Constitución de los mexicanos, en nuestro artículo 115,
que se refiere al municipio, resulta que prácticamente pues es una administración de la vida comunitaria, pero no tiene facultades para la promoción y el fomento económico. Y ustedes que son participantes, dirigentes y que están a la cabeza de gobiernos locales, yo les puedo asegurar que el 90% de las demandas de la ciudadanía es: quiero trabajo, quiero este negocio, ayúdeme para poner esto, tengo esta dificultad práctica porque quiero vender, quiero comprar, quiero echar a andar, etcétera. Pero no tienen facultades económicas. Se requiere un cambio, por lo menos en México, en la Constitución. Pero yo no sé si sea el caso en otras naciones, en América Latina, pero en todo caso me parece que este marco jurídico de fomento económico de los gobiernos locales debe ser fortalecido a una gran escala. Y el tema financiero. Desde luego, en este proceso de desglobalización es importante el desarrollo de un sistema financiero de ahorro y crédito de capital nacional latinoamericano que se pueda promover desde los gobiernos locales. ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar en constituir entidades financieras paramunicipales y que puedan precisamente servir para los proyectos de producción, los proyectos de consumo, los proyectos de vida, etcétera, incluso para el financiamiento de las propias actividades de los gobiernos locales? En este sentido, uno de los temas es ir desarrollando una moneda local. Dice precisamente Angela Merkel en estos días, pues una protagonista de muchas de estas decisiones, lo siguiente: la zona euro es mucho más que una moneda, es el símbolo de medio siglo de paz, libertad y bienestar social. Angela Merkel lo dijo el día de ayer. Es decir, tenemos que pensar en una moneda latinoamericana, pero en una estrategia de largo plazo, pues podemos empezar con procesos de construcción de monedas locales. En esto, en el caso de México, pues han hecho esfuerzos por parte de grupos que han ido avanzando en la formalización, en la práctica, en la cultura que se refiere a esto. Luego, otra cuestión que yo les quisiera proponer, en el tema industrial. ¿Por qué razón, si vamos a poner una red de, vamos a decir, de un transporte eléctrico, tenemos que ir a Japón, en el caso de México, y traer ese vagón y ese motor y toda la tecnología? ¿Por qué? ¿Por qué si vamos a poner, por ejemplo, el servicio de las bicicletas para los ciudadanos que combinan, tenemos que contratarlo como una empresa de Barcelona? ¿Por qué? ¿Por qué si vamos a desarrollar automóviles eléctricos tenemos que ver a ver quién nos lo vende? Si es la Honda, Fiat o Volkswagen. ¿Por qué no desarrollamos y promovemos como gobiernos municipales, locales, medios de transporte ecológicos con tecnologías universales que podamos desarrollar con la cooperación de nuestras instituciones y que con el mercado? ¿Quiénes tienen los mercados de todos estos bienes industriales para los servicios de transporte? Bueno, pues las corporaciones globales automotrices. ¿Por qué no podemos pensar en constituir un gran proyecto para hacer un automóvil eléctrico latinoamericano? Yo les puedo asegurar, por lo menos puedo constatar que en la universidad donde yo trabajo hay doctores y especialistas que, por ejemplo, hacen el software para todo el sistema de la caja de transmisión de una empresa japonesa. O sea, disponemos de tecnólogos, disponemos del mercado. De lo que no disponemos son ni de los empresarios ni de la gestión para que esos proyectos se realicen. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos un gran, extraordinario campo de desarrollo. El otro gran tema es el agua para el consumo humano, el tratamiento de las aguas que ya fueron usadas por el consumo humano, y la sustentabilidad en el campo, en la ciudad. Entonces, energía, transporte, sustentabilidad, alimentación, sistemas de distribución, energías renovables, alimentación sana, inocua, sin transgénicos. ¿Cuántas cosas podríamos hacer y promover a escala, sumando esfuerzos?
Entonces, a mí me parece que esto pues es una dimensión muy importante en la que pudiéramos trabajar. Por otro lado está el tema del comercio, el comercio justo, sistemas de información de mercados, promover la vinculación económica entre las regiones, ámbitos desde los cuales estamos trabajando. A mí me parece que lo más importante de todo y el principio de todo es la descolonización mental. Porque en la medida en que estamos desarrollando nuestras ideas, nuestros diagnósticos, nuestras estrategias, nuestras propuestas, bajo la premisa de una mentalidad colonizada, es evidente que el resultado va a ser un resultado colonizado. Lo primero de todo es autoafirmar nuestra dignidad y nuestra capacidad de poder superar lo que es evidentemente una gigantesca irracionalidad, como ya lo comentaba Jalife, y una extraordinaria inmoralidad del sistema económico global. Entonces hay que transformarlo como un gran proyecto histórico con todas estas dimensiones. De manera que, más que nada, mi intervención pues tiene el propósito de felicitarlos, de reflexionar conjuntamente, ofrecerles algunas ideas de cómo pudiese ser posible desarrollar acciones verdaderamente a escala profundas que cambien las realidades de nuestros pueblos. Y por eso les agradezco pues mucho su atención. Muchas gracias.